presentar nuevamente en nuestro colegio de abogados a la doctora Graciela Medina, hoy de otra forma, por este aislamiento preventivo, social, obligatorio, sanitario que todos tenemos. Lo hacemos vía online, pero siempre con la misma intención y entusiasmo de capacitarnos y de tener a una persona querida, muy querida para nuestro colegio, como es la doctora Medina, quien yo la presento su currículum, quien todo el mundo lo conoce, además de ser una persona muy querida por nosotros y por nuestro colegio. Ella es juez de la Cámara Federal de Capital Federal, profesora de la Universidad de Buenos Aires en Derecho de Familia y Sucesiones, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, ex jueza de la provincia de Mendoza. Gracias a todos por participar, gracias a todos por estar ahí. Doctora Graciela Medina, un placer, un gusto nuevamente estar con usted, compartir estos minutos de capacitación, que siempre nos quedamos con más ganas de escucharla. Yo la dejo con el auditorio y quedo abajo, o sea, cierro mi ventana para escucharla igual que el resto de todos mis colegas. Un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a que no es solo tu colegio de abogados ni el colegio de abogados de ustedes, sino que es mi colegio de abogados, porque allí me inicié como abogada. Y además tengo un profundo amor por Mendoza, porque soy mendocina y en Mendoza vive mi familia, a quien hoy, lamentablemente, no puedo ver. Bueno, creo que lo mejor es que empecemos directamente a hablar del tema que nos convoca, que es el coronavirus y el derecho de familia, 10 claves para entender la situación. Empecemos por decir que el coronavirus es para la salud una pandemia. ¿Y qué es para el derecho? Para el derecho es un caso fortuito. Es un caso fortuito porque no pudo ser previsto, y hoy, que es conocido, no puede ser evitado. Este caso fortuito impacta, e impactará por mucho tiempo las relaciones interpersonales, e indiscutiblemente influye en las relaciones familiares. Pero, ¿qué es lo que produce el impacto? ¿El virus produce el impacto? ¿El COVID-19 produce el impacto? No, el COVID-19 lo único que hace, lamentablemente, es contagiar a la población. Lo que influye en el derecho en general y en el derecho de familia en particular es la hiperinflación legislativa, que restringe los derechos y libertades individuales y produce consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y esta hiperinflación legislativa, que convengamos o digamos que en principio es constitucional, tiene un gravísimo problema, su dificultad de conocimiento. Miren, el 29 de marzo, el Colegio de Abogados de la Capital Federal publicó un resumen de la legislación relativa al coronavirus, y este resumen tenía 600 páginas. Todos los días nos desayunamos con un nuevo decreto, una nueva resolución, un nuevo reglamento, algo nuevo que dijo o hizo el intendente. Lo que es seguro es que esto impacta en el derecho. A veces llega a modificar el Código Civil y Comercial, y ni qué decir que impacta también en otros códigos. Si bien en principio, como dije, estas reglamentaciones y leyes son constitucionales, algunas pueden llegar a no serlo. Esto tenemos que tener mucho cuidado al tiempo de saber si vamos a aplicarlas o vamos a discutir su aplicación. Y también tienen que tener mucho cuidado quienes la dictan, porque el hecho de crear una resolución que sea inconstitucional puede traer unas consecuencias enormes
para la ya resentida economía argentina. Es decir, hay que cuidar la constitucionalidad de las leyes que afectan a el sistema jurídico en general y el sistema de familia en particular. ¿Cuáles son estas leyes? Empezamos por un aislamiento por 14 días a las personas que vienen de viaje de países de riesgo. Después seguimos con un cierre de fronteras con la consecuente suspensión de vuelos internacionales de cabotaje, transporte y terrestre de larga distancia, con suspensión de espectáculos artísticos, deportivos, extrañamos los partidos de fútbol, de actividades académicas, por eso hoy estamos llevando esto en forma online, y congresos internacionales, y suspensión de actividades escolares de todo tipo y a todos los niveles. Y llegamos al DNU 297 del 2020, que decretó un aislamiento social preventivo y obligatorio ahora hasta el 13 de abril, con sanciones para la violación del aislamiento y con excepciones al aislamiento que están fundamentalmente en el artículo 6 del decreto. Esto trajo como consecuencia ferias judiciales en todos los poderes judiciales a lo largo y a lo ancho del país, y lógicamente esto produjo limitaciones al acceso a uno de los poderes del Estado, que es la limitación al acceso a la justicia. Dicho lo cual, y para no extenderme en esto, vamos a hablar de las claves o de los problemas que presenta al derecho de familia. La primera clave es la violencia. Lamentablemente, la situación de confinamiento, el encierro en lugares reducidos, la grave circunstancia económica que atraviesa el país, empeorada por la imposibilidad de trabajar del cuentapropista, agrava la circunstancia y exacerba los motivos para que la violencia se ponga de manifiesto. La Oficina de Violencia Doméstica informó que aún en la situación de gravedad, las denuncias continuaron, lo que indica la gravedad de la situación. Los feminicidios aumentaron y hoy se sabe que en la provincia de Buenos Aires ha habido un 60% de crecimiento de las denuncias de violencia. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación de violencia que se advirtió desde el primer día? Lo primero que pensaron los jueces de la capital federal fue la prórroga de las medidas precautorias en materia de violencia de género y de violencia doméstica y la flexibilización de los requisitos para su denuncia. Adviertan ustedes que la prórroga de las medidas precautorias es una situación muy complicada, porque va contra derechos y garantías individuales de la persona que se presume violenta, pero era la única solución que quedaba. Y es por eso que la Cámara Nacional de la Capital Civil, de la capital, ha establecido que se prorroguen las medidas precautorias por un plazo de 60 días a partir del 19 de marzo. El Tribunal de Justicia de Córdoba, por su parte, lo prorrogó por 90 días. Si ustedes ven el mapa que tienen en pantalla, les indica, y después se los voy a dejar, cuál es la situación en cada una de las provincias. Las provincias que están pintadas en oscuro tienen prórroga automática en toda la provincia. Una de ellas es la provincia de Mendoza, que hay que felicitar a la Corte de Mendoza por la rapidez que tuvo en orden a las medidas de protección para las víctimas de violencia de género. Las provincias pintadas en más claros tienen prórroga automática en parte de la provincia. Por ejemplo, en La Rioja, la prórroga la adoptaron 2 juezas de 2 tribunales penales de la capital de La Rioja. En el resto de la provincia hay que solicitar la prórroga de las medidas.
Y las provincias pintadas de gris no tienen prórroga automática. En esto hay que decir que es necesario políticas públicas claras y que las políticas públicas están o deben ser dictadas por los órganos que tienen a su cargo la superintendencia, y reitero, Mendoza es una de las provincias que ha dictado las medidas de políticas públicas en forma eficaces y claras. Pero la pregunta es acá, ¿pueden las víctimas de violencia doméstica desplazarse para realizar una denuncia en épocas de aislamiento? La violencia es una situación de fuerza mayor y por lo tanto a la víctima le basta invocar la necesidad de denunciar para que no se le impida circular. El Estado debe asegurarle a la víctima el acceso a la justicia aún en caso de pandemia y facilitarle la posibilidad de denunciar eximiéndola del aislamiento para evitar que muera de violencia en lugar de coronavirus. La otra pregunta que nos hacemos, ¿pueden las víctimas de violencia doméstica desplazarse para hacer una denuncia, aunque se encuentren habilitadas vías digitales o telefónicas para realizarlas? Adviertan ustedes que en Mendoza están habilitadas vías digitales o telefónicas para realizar denuncias, pero la facilidad de realizar denuncias por medios digitales no es conocida por toda la población. Por otra parte, no todas las víctimas manejan recursos digitales. Y en un caso de coronavirus, el personal de salud debe colaborar para la realización de la denuncia y para evitar el desplazamiento. Acabo de leer hace unos instantes un informe de la CEPAL que muestra cuál es la situación en la que estamos nosotros a nivel de comunicación y a nivel de banda ancha, y estamos bastante mal posicionados en América Latina. Estamos por atrás de Uruguay y por atrás de Chile. La gente suele tener un sistema de telefonía o de conexión limitada y no por banda ancha. Eso dificulta aún más la posibilidad de realizar las denuncias por otros medios o por medios digitales que suelen estar colapsados. Una pregunta que los abogados y las abogadas nos tenemos que hacer. ¿Y el violento? ¿Qué hace el violento? Porque hasta acá nos hemos referido simplemente a la protección de las víctimas. Podemos pensar que en estos momentos de crecimiento de la violencia es muy posible que se excluya al violento del hogar. ¿Qué hace en cuarentena? ¿Cómo se desplaza? ¿Quién le va a dar un certificado? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo tienen que tener en cuenta los jueces cuando dictan resoluciones o cuando se dicta una resolución por parte de la superintendencia de los poderes judiciales, autorizando a la persona violenta o presuntamente violenta a que se desplace en épocas de cuarentena hasta otro domicilio o hasta el domicilio que él pueda tener, que inclusive puede ser un domicilio que no esté en la misma provincia o en la misma circunscripción. Acabo de leer una sentencia de esta mañana que la jueza autorizaba a la persona presuntamente violenta a dirigirse a Córdoba, que era el lugar donde el señor podía tener otra residencia. Quiero contarles que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, ministerio nuevo que tenemos ahora, ha sacado una resolución, que es la resolución 15, que establece que será, lo que acabo de decir hace un rato, que serán considerados como supuestos de fuerza mayor todas aquellas situaciones por las cuales, atención, las mujeres o personas lesbian, gay, travesti, bisexual, solas o junto a sus hijos o hijas, salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales respecto de hechos de violencia
o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia que se encuentren transitando. Una de las resoluciones que corresponden a la hiperinflación legislativa, y que no era necesario decirla, pero valga la pena tenerla en pantalla para que ustedes adviertan una cosa. Hablan de las mujeres, de las personas lesbianas, gay o travestis o bisexuales, y olvidan que la violencia familiar o la violencia doméstica también la sufren los hombres y sobre todo las personas ancianas. Y en este caso son supuestos de fuerza mayor, aunque no sean mujeres o aunque no sean lesbianas, gay o travestis, y pueden desplazarse. Y pueden desplazarse no solo a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales, pueden desplazarse a los fines de realizar cualquier denuncia, porque el artículo sexto, inciso sexto del decreto 297 habla, insisto, de situación de fuerza mayor, y si hay una situación que es inevitable, es la situación de violencia. Y si hay algo con lo que vamos nosotros a tener que convivir, es el problema de los niños, porque las mujeres van a salir a hacer las denuncias. Probablemente los ancianos puedan comunicarse para hacer las denuncias, pero los niños no salen para hacer las denuncias contra sus padres. Y el problema de los niños es que los niños y la violencia en contra de los niños normalmente es captada en las escuelas o en los hospitales, pero hoy las escuelas están cerradas y a los hospitales solo accedemos si tenemos síntomas de coronavirus. Bueno, otro problema que se nos presenta: ¿deben los juzgados habilitar las ferias judiciales en caso de violencia de género o violencia doméstica? Nosotros pensamos que sí, salvo que la prueba acompañada, como ser el informe que realice la Oficina de Violencia Doméstica o el órgano destinado a hacer estos informes, surgiera que no hay en la demora o que hay certidumbre de que no hay conculcación de los derechos, en principio se deben habilitar las ferias judiciales en caso de violencia doméstica o violencia de género, teniendo en cuenta los alcances de la violencia doméstica y la violencia de género, resulta suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora. En definitiva, la violencia o su posibilidad es en principio una causal de justificación de la feria judicial. La segunda clave en orden al derecho de familia es la comunicación entre los padres y los hijos. Y este es el problema que los abogados se encuentran con más frecuencia, porque todos los padres y madres separados, divorciados, llaman para saber qué pasa con el efecto que tienen los regímenes de cuidados parentales en los cuales los niños conviven con uno de sus progenitores en forma principal. Continúan el régimen de cuidados parentales alternados, las custodias alternadas. El principio general debe ser que el niño cumpla las medidas de aislamiento en pro de la salud pública general y la salud particular de la persona menor de edad o con capacidad restringida, ya que la circulación es excepcional y solo se encuentra fundada en razones de interés superior. En esto hay que hacer un punto aparte y hay que tener en cuenta una cuestión, y es la cuestión de los adolescentes mayores de 16 años. Los adolescentes mayores de 16 años son, para el Código Civil y Comercial, adultos para el cuidado de su propio cuerpo. Es decir, que ellos pueden disponer si salir o no salir, siempre y cuando lo hagan en pro de su salud
y no sus padres. Bueno, uno de los problemas entonces que se presenta es el traslado de los niños, niñas y adolescentes que tienen fijado un plan de parentalidad, como lo decíamos hace un rato. ¿Pueden los padres llevar la persona menor de edad o la persona con capacidad restringida al domicilio del otro progenitor? Acá hay que hacer una división. Por un lado, si los progenitores están de acuerdo, esto es más sencillo. Y por el otro lado, si los progenitores no están de acuerdo. Si los progenitores están de acuerdo y quieren trasladar al niño, niña y adolescente, y el niño o niña se encuentra en un lugar distinto a su domicilio habitual al momento de la medida de restricción, constituye un supuesto de excepción que permite realizar el traslado por una única vez. Me explico, si el niño estaba en un lugar diferente al que normalmente debía vivir, por única vez puede volver a la casa de su padre o madre. Cuando segundo supuesto, que rompe las reglas de excepción, que ya dije que eran las de que no debían salir. Cuando uno de los progenitores por razones laborales o sanitarias debe ausentarse del hogar en que se encuentra el niño, niña o adolescente, pueden trasladarlo al domicilio del otro progenitor familiar o referente afectivo. Y siempre por razones de salud y en beneficio del interés superior del niño, niña o adolescente, puede trasladarse al hijo al domicilio del otro progenitor. Pero ahora bien, preguntémonos la cuestión desde otra óptica, que es la óptica que le vamos a tener que contestar a nuestros clientes si nos preguntan. Y si nos preguntan si no es que la persona menor de edad o con capacidad restringida se traslade al domicilio del otro progenitor, sino si el progenitor que no tiene la custodia en forma preferente se puede trasladar al domicilio donde habita el niño, niña o adolescente. Bueno, estos colegas, sobre esto no hay una respuesta unívoca. Dependerá de la situación, dependerá del interés del menor y dependerá, sobre todo, de algo que vamos a hablar más adelante, que es el deber de asistencia. Si el progenitor que tiene al niño bajo su cuidado no puede salir a realizar alguna tarea, la responsabilidad parental es de los dos. Entonces, el otro padre o madre podrá salir para asistir al niño en un caso concreto. La resolución ministerial establece que el familiar que tenga a su cargo realizar el traslado deberá tener en su poder la declaración jurada que integra la resolución, junto con el DNI del niño, niña o adolescente, a los fines de corroborar la causa del traslado. En fin, yo creo que esta resolución ministerial que exige que el padre o madre tenga el DNI del niño está un poco a contramano de lo que es la realidad argentina. Porque cuando uno traslada a un niño a la casa de su progenitor, del otro padre o madre, o cuando lo traslada a la casa del abuelo, no lo lleva con el DNI. Así que difícilmente puedan cumplir con esto de que para traer al niño al domicilio habitual tengan que traerlo con el DNI del niño. Otra pregunta es, ¿qué pasa cuando ambos padres no están de acuerdo sobre el plan de parentalidad? Cuando los padres no se ponen de acuerdo, debe ser resuelto judicialmente y a nuestro entender su trascendencia y las cuestiones en juego habilitan la feria judicial. Pensemos nosotros que estamos en una situación en la que se puede discutir o se está discutiendo sobre salud pública y salud privada de un niño, niña o adolescente. En estos casos, los jueces deberán determinar si habilitan o no habilitan la feria judicial.
y tienen que tener en cuenta las repercusiones que esto puede tener en la salud del niño, niña o adolescente, el daño grave que puede ocasionar. Y por otro lado, lo que tienen que tener en cuenta fundamentalmente los jueces es que esta feria judicial no tiene plazo. Esto lo ha puesto de resalto la jurisprudencia de la Cámara Civil y Comercial Federal, porque no es lo mismo hablar de urgencia, cuando yo estoy hablando de una feria judicial de 15 días, hablar de urgencia cuando yo no sé cuánto va a durar la feria judicial y si ella o las restricciones al acceso a la justicia van a venir de la mano una extensión que puede llegar al mes de junio de este año o más aún. Hay algunos jueces que han tomado medidas rotundas en esta cuestión. Por ejemplo, una juez de Formosa, el Tribunal de Formosa de Feria, estableció la suspensión de todos los planes de parentalidad por 60 días, sin tener en cuenta ninguna característica. En fin, les cuento esto para que lo tengan en cuenta y para que determinen ustedes si esto es o no es lo correcto. La resolución ministerial 132 del 2020 establece que el familiar que tenga a cargo el traslado del niño o niña o adolescente deberá presentar una declaración jurada que está en el anexo y que vaya a saber si la mayoría de la gente lo conoce o no conoce la resolución ministerial del Ministerio de Bienestar Social número 132. Estimados colegas, les pregunto si ustedes la conocían. Por otra parte, nosotros tenemos que, por resolución número 48 del Ministerio del Interior del 29 de marzo, se decidió implementar un certificado único habilitante para circular en la emergencia COVID-19. Y a ustedes les pueden preguntar si este certificado es necesario para trasladar a los niños, niñas o adolescentes. Les digo que no es necesario, que no está previsto entre las excepciones para sacar el certificado y que además, en los casos de fuerza mayor, no es necesario tramitar el certificado habilitante para circulación. Por lo tanto, en el caso de violencia, no lo es. ¿Qué pasa con la comunicación entre padres e hijos supervisada o realizada ante terceros en puntos de encuentro? El régimen de visitas a menores durante el estado de aislamiento o de restricciones a la circulación provocadas por el COVID-19 a través de los profesionales en los puntos de encuentro, por razones de evidente seguridad, se habrán de suspenderse sin perjuicio de que los profesionales o los progenitores lo tengan en cuenta una vez superada la situación de alerta sanitaria para compensar las comunicaciones. Esto ténganlo en cuenta porque este punto del régimen de visita realizado en puntos de encuentro no lo he visto contemplado en ninguna de las resoluciones de los tribunales superiores dictadas en nuestro país. Sí está contemplado en las resoluciones españolas del Consejo Superior de España y de la Fiscalía Española. ¿Qué pasa cuando algunos de los padres no están de acuerdo sobre el plan de parentalidad? Algunos de los presentes judiciales con los que contamos por el momento se han inclinado a no habilitar en principio la feria judicial para tratar el problema de la comunicación o los planes de parentalidad. Acá tienen ustedes en la pantalla dos de los presentes conocidos, los dos son del mismo juzgado. A mí en principio me parece que sobre esto no se puede dar una respuesta unívoca.
porque yo como juez de primera instancia, que lo he sido, no puedo dar una respuesta absolutamente uniforme y decir, porque de acuerdo a lo establecido en el artículo 297, perdón, el de DNU 297 prima la salud pública general sobre el interés particular y no se habilita ningún caso en los que se discuta el régimen de comunicación. ¿Y por qué no lo puedo decir? Y no lo puedo decir justamente por lo que les dije hace un rato, porque puede ser que esté pidiendo el cumplimiento del régimen de comunicación por la salud del niño, esté pidiendo el cumplimiento del régimen de comunicación porque una de las partes tiene que trabajar en trabajos esenciales y tiene que salir o no tiene que salir, o porque el progenitor responsable en la mayor parte del tiempo tiene algún problema de salud que puede complicar la salud del niño por cualquiera de las circunstancias que ya les mencioné con anterioridad. Por lo tanto, en esto no varían las pautas generales. El principio es el interés superior del niño. Y el principio es que cuando el daño es grave e irreparable y está en juego la salud pública y la salud del niño, hay que habilitar la feria judicial a los fines de la comunicación. Una alternativa posible en tiempos de aislamiento es el uso de las TIC en los regímenes de comunicación. En el tema del régimen de comunicación paterno-materno-filial, la jurisprudencia ya desde el 2015 comenzó a reconocer las nuevas tecnologías para la comunicación. Y así, en un precedente salteño en el año 2015, se estableció que si el progenitor no conviviente no puede mantener un contacto físico de la manera que él lo pueda hacer, que lo podía hacer, puede hacer uso de las tecnologías como el chat, con o sin cámaras, el WhatsApp, las videoconferencias o programas similares a los que estamos usando en este momento. Queremos dejar en claro que no quisiéramos que en este tiempo de excesivo aislamiento, que es cuando más se requiere el régimen de comunicación, se genere ningún impedimento de comunicación. Por ello resaltamos que el uso de las TICs pueden ser una forma de continuar con la comunicación, al menos alternativa. Y que por supuesto esto va a dar lugar después a compensaciones en orden a la comunicación definitiva. Y acá les quiero recordar, mis queridos amigos, un artículo de Código Civil y Comercial que quizás olvidamos, que es el deber de informar, que está contemplado en el artículo 654 y que dice que cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y a los bienes del hijo. Y entonces es hoy, cuando tenemos un aislamiento social preventivo y obligatorio, cuando los abogados especialistas en esta rama deben recordarle a sus clientes su deber de informar a su progenitor que es ansioso por toda esta circunstancia, además por no poder ver a su hijo, que tienen el deber de informar sobre las cuestiones relativas a la educación, a la salud y otras relativas a las personas de sus hijos. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? Los abuelos son grupo de riesgo, en principio. Vamos a detenernos en los ascendientes. Los abuelos, que en principio podemos presuponer que están dentro de la población de riesgo, también tienen el derecho a comunicación con sus nietos y puesto que antes mencionamos el uso de las TIC, ellos también lo pueden hacer. Hoy en día todos tenemos un celular, incluso los más grandes, y en ellos encontramos distintas aplicaciones y no es óbice para poder mantener comunicación con el teléfono
que nadie puede ser que lo desconozca, porque fue Graham Bell quien lo patentara, hace ya muchísimos años. Tercera clave, una clave que me entristece, es el tema de la vivienda familiar. La vivienda familiar, con tanta protección constitucional y supraconstitucional, y tan necesaria para la realización de la vida familiar, hoy se ve realmente afectada. La vivienda familiar y sobre todo la vivienda alquilada puede sufrir grandes riesgos, y ellos devienen de la imposibilidad del pago de los cánones de alquiler por la situación de emergencia económica que también se desprende de esta hiperinflación legislativa que impide al pequeño comerciante, al dueño de las pymes, al profesional independiente, al obrero, al artesano, al peluquero, a la peluquera, el ejercicio de su forma de vida. Y eso, por supuesto, que le limita las posibilidades del pago del alquiler. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno intentó salir con soluciones de emergencia. Nosotros tenemos un largo recorrido en emergencia económica, y dictó 2 decretos. Uno el 219 y otro el 220. El 219 se refiere a las hipotecas, el 220 se refiere a las locaciones. ¿Y qué hizo con respecto a las locaciones? Bueno, con respecto a las locaciones, suspendió el aumento del canon locativo por 6 meses, 180 días. Suspendió. Esto no quiere decir que no se vaya a tener que pagar los aumentos de los cánones locativos, sino que este aumento del canon locativo se va a pagar después de los 180 días en 3 cuotas. Se prorrogaron los contratos. Los contratos que vencían en estos 180 días se prorrogan por 180 días por la imposibilidad de salir a buscar una vivienda en un régimen de inestabilidad económica y además en un régimen en el cual hay aislamiento social preventivo y obligatorio. Los contratos se prorrogan y, ojo, para los fiadores, se prorrogan también las fianzas, es decir, las garantías de los contratos de locación. Y además se suspenden los desalojos y se aplica a las viviendas, a los inmuebles con destino de vivienda, a los inmuebles con destino mixto y a los inmuebles con destino comercial, cuando se trate de de monotributistas, o de pymes, o de sociedades cooperativas, entre otras. Bien, el problema de la vivienda, ni ustedes ni nosotros lo podemos visualizar solamente desde las leyes de emergencia. Primero porque las leyes de emergencia son muy limitadas. Lo tenemos que visualizar también desde el Código Civil. El Código Civil que parece haber sido olvidado por el legislador de emergencia y que tiene soluciones, a mi juicio, mucho más valiosas que las soluciones de emergencia. La solución de emergencia, bien, prorrogan los contratos, mantienen las fianzas, suspenden los desalojos, suspenden los intereses, pero no me obligan a renegociar el precio. Y adviertan ustedes, mis queridos colegas, que el artículo 1011 del Código Civil y Comercial establece la obligación de renegociar el precio en los contratos de larga duración. Y este es un principio general que está incorporado en ese artículo, pero que lógicamente es, como lo dije con anterioridad, un principio que a mí hoy me obliga a renegociar el precio. Y esto no es solo así acá en nuestro país, esto ya ha acontecido en Estados Unidos, donde se están renegociando los precios de los alquileres de los inmuebles destinados a vivienda.
Bien, pero además del 1011, ¿qué otros artículos a nosotros nos sirven en orden a la protección de la vivienda que no sean el caso fortuito o la fuerza mayor? Porque el caso fortuito o la fuerza mayor nos podrían llevar a la resolución del contrato y no es lo que nosotros queremos. Fíjense ustedes que el artículo 1203 es muy interesante y que lo tenemos que saber y saber aplicar. El artículo 1203 del Código Civil y Comercial habla de la frustración del uso o goce de la cosa. Perdón, hago un paréntesis. Vélez ya hablaba de la posibilidad de renegociar los contratos de alquiler en una de sus notas, creo que es el 2025, no tengo acá el código, en caso de peste. Adviertan la sabiduría de Vélez. Volvamos al 1203. ¿Qué dice el 1203? El 1203 habla de la frustración del uso o goce del alcohol. Por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o esta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Ya sé, ustedes me están diciendo, doctor, y este artículo que nos viene estupendo para los comercios, y gracias por haberlo recordado, ¿qué tiene que ver con la vivienda? Bien, puede ocurrir muchas veces que tengamos contratos mixtos, es decir, que se haya alquilado para hacer funcionar en el lugar el consultorio de un profesional o el estudio de un profesional y además una vivienda. En este caso, o un comercio y una vivienda, en este caso el comercio no se puede usar y no se puede gozar cosas, porque no solamente usar, sino gozar de la cosa. Yo no puedo gozar del inmueble destinado al comercio de peluquería si no puedo abrir la peluquería. Por lo tanto, en este caso, yo podría pedir la rescisión del contrato, pero no me interesa la rescisión del contrato. Lo que a mí me interesa es la renegociación del pago del precio, o más aún, la cesación del pago del precio por el tiempo que no puedo usar o gozar de la cosa. Y como yo, mientras duren las medidas establecidas por el gobierno, no voy a poder usar de la peluquería, no voy a poder abrir la peluquería, ni voy a poder abrir la manicura, ni voy a poder abrir el consultorio, por ese tiempo voy a dejar de pagar parcialmente el precio. Atención, porque este artículo es de oro en este momento, por lo menos para los inquilinos. Después en otra conferencia que nos detengamos sobre la ocasión, voy a decir lo que podrían contestar los locadores. Sigamos. Esta situación de la protección de la vivienda alquilada no nos soluciona a nosotros los supuestos de atribución del uso de la vivienda contemplados en el artículo 444 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son estos supuestos? En el caso de divorcio, que a uno de los cónyuges, o en el caso de separación, o en el caso también de una sucesión en que se le hubiera atribuido a alguno de los herederos el uso exclusivo del bien que les pertenezca a todos a cambio de un canon, no es un supuesto de locación, no es un contrato de locación, sino que surge de la ley. Entonces, a estos supuestos le podemos nosotros aplicar la posibilidad o la imposibilidad de subir los alquileres, la posibilidad de suspender los intereses. Yo creo que sí. Estoy absolutamente convencida de que la protección dada en las leyes de emergencia previstas en el decreto 220 del año 2020
se aplican, aun cuando el legislador en su apuro no lo ha dicho, al artículo 444 del Código Civil y Comercial de la Nación, y también al supuesto de uso exclusivo de los inmuebles por algunos de los herederos. Quinta clave, y nos vamos apurando porque me imagino que los estoy aburriendo, el matrimonio. El matrimonio. Por empezar, el matrimonio cobra gran importancia, el matrimonio de estancia, hoy cuando no hay posibilidades de desplazamiento. Pero ¿qué pasa con el matrimonio y la forma de celebración? El registro civil de la capital impide que al matrimonio concurra la gente, solamente pueden ir los testigos. Por supuesto que las fiestas de matrimonio en tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio no se pueden celebrar. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que tenían contratado una fiesta de matrimonio y habían pagado la fiesta de matrimonio, la fiesta de casamiento, con el costo que este tiene, ni qué decir el vestido de casamiento? ¿Qué ocurrirá? En este caso creo que se aplica la frustración del fin del contrato previsto en el artículo 1090, que establece que si la frustración definitiva de la finalidad del contrato, se frustra finalmente el contrato, se autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución y a declarar la restitución de lo gastado en la fiesta de casamiento o en el contrato en sí, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el consumido por la que es afectada. Hubo un caso donde se aplicó esta teoría antes de la vigencia del artículo 1090, que era un caso de la Cámara de La Plata. Este caso fue muy criticado por el profesor Julio César Rivera porque no decía que no había una frustración del fin del contrato porque no había sido un fin común a las partes y porque en realidad el local había sido alquilado y debía cumplirse con el contrato de alquiler. En ese supuesto era porque la novia lo había dejado novia. No vamos a discutir con el profesor Rivera, con el cual en esto no compartimos las mismas ideas, pero creemos sinceramente que en este caso hay un caso fortuito, fuerza mayor provocado por el hecho del príncipe, es decir, por la legislación de emergencia, y acá volvemos nuevamente a lo que dije al principio de la clase, que el problema está en las leyes de emergencia y no en el coronavirus en sí. Se resuelve el contrato y se deben devolver las prestaciones. Hay algunos contratos que no se pueden resolver. Por ejemplo, si a la novia no le entra más el vestido de novia, o le engordó a costa del aislamiento social y preventivo y obligatorio, pues es un problema de la novia y acá sí no proviene del carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración. Acá entonces nosotros tenemos que aplicar la frustración del fin, o el caso fortuito de la fuerza mayor, la teoría de la imprevisión que está contemplada en el artículo 1090, o la frustración del fin que está contemplado en el artículo 1091. Las convenciones matrimoniales y el cambio de régimen patrimonial matrimonial. Para realizar convenciones matrimoniales hay que realizar una escritura pública y en este momento los escribanos no pueden realizar escrituras públicas porque no pueden concurrir a sus despachos o porque no pueden salir de sus despachos o porque la gente no puede ir al despacho de los escribanos salvo para la realización de testamentos según lo establece el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Esta circunstancia atenta contra la libertad y la autonomía de la voluntad en orden a la libertad de elegir el régimen patrimonial o de cambiarlo en este momento. Es decir, si nosotros queremos cambiar el régimen patrimonial
hoy puede ser muy importante el cambio del régimen patrimonial matrimonial. La crisis económica que se avecina y que ya es una realidad y con la cual vamos a tener que convivir, puede ser que a mí me haga más conveniente pasar al régimen de separación de bienes que al régimen de comunidad, porque liquido hoy mi sociedad conyugal. Bueno, esto no puedo hacerlo porque no puedo hacer convenciones patrimoniales matrimoniales y no puedo liquidar las sociedades conyugales no, las comunidades conyugales de ninguna manera. Secta clave: las compensaciones económicas y los convenios. Compensación económica. La compensación económica, todos sabemos lo que es. La compensación económica establecida en el convenio regulador que se fija al momento del divorcio o establecidas en el marco de las relaciones de divorcio, normalmente son convenios que quedan firmes. Pero estas circunstancias extraordinarias hacen que yo pueda revisar esas convenciones matrimoniales en orden a la compensación económica, teniendo en cuenta la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión dice que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, ya sé, ustedes me van a decir, este no es un contrato. Es cierto, no es un contrato, es un convenio. Pero de todas maneras, se le aplica la teoría de la imprevisión y se le ha aplicado en muchas otras circunstancias la teoría de la imprevisión, que es un principio general de derecho. Bien, si en un contrato la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenidas por causas ajenas a las partes, el coronavirus lo es, y al riesgo asumida por la que es afectada, esta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez por acción o como excepción la resolución parcial o total o la revisión o la adecuación. Yo creo que en este caso de la compensación económica lo que puede pedirse es la adecuación. Pero para ello lo que yo tengo que demostrar es que estas circunstancias o estos hechos del príncipe o estas regulaciones impactan en mi economía y yo no puedo cumplir la compensación económica tal cual la tenía prevista. Y eso va a ser así. Si yo, por ejemplo, soy dueño de una empresa y tengo 800 obreros y hoy tengo que pagar el sueldo. Y bueno, y es muy probable que eso me lleve a un estado de concurso. Y es muy probable que la compensación económica acá la tengamos que adecuar. ¿Adecuar? ¿Por qué? Porque ha habido una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la determinación de la compensación económica. Y lo mismo ocurre con los convenios. Los convenios establecidos en el artículo 499 del Código Civil y Comercial, que ustedes recordarán, estimados colegas, que son los convenios por los cuales se atribuye preferencialmente a uno de los cónyuges los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística, o los bienes de uso relacionados con su actividad profesional, por ejemplo, el dentista, que se queda con el consultorio del dentista, o del establecimiento comercial, industrial o agropecuario, por él adquirido o formado, que constituya una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la comunidad, bienes que son bienes comunes, son bienes gananciales, pero en realidad pertenecen al comercio que yo exploto y que al otro no le sirve para nada. Aunque excedan la parte que a uno de los cónyuges le correspondía en la división de la sociedad conyugal, puede quedar a cargo del otro pagar la diferencia para obtener la atribución preferencial de este bien. Esta atribución preferencial del bien también van a ser revisados los convenios
en cuanto a los plazos para el pago y a las garantías que se hayan dado. Séptima clave, los alimentos. Los alimentos. Los alimentos son un problema. Los alimentos son de toda, total y completa necesidad. Y hay que hacer el máximo de los esfuerzos para que el alimentado los cobre, porque es lo que les permite subsistir. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el supuesto de los trabajadores por cuenta propia, independientes, monotributistas o trabajadores informales, que en mayor o menor medida tienen que circular todos los días y que hoy no pueden circular, indiscutiblemente el ingreso se les va a disminuir. Y a los alimentos que se fijen de acuerdo a las necesidades del alimentante y a los ingresos del alimentado, va a haber que disminuirlos, y va a haber que disminuirlos ya, porque la gente no va a poder pagarlos. El problema de los alimentos es un problema urgente, grave, de hoy, que requiere políticas públicas y que requieren jueces que den soluciones eficaces. Fíjense ustedes en el Uruguay. ¿Qué es lo que han hecho en el Uruguay ayer? Ayer la Corte Uruguaya ha sacado una reglamentación en forma conjunta con el seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque en el Uruguay se permite a la gente que entra en paro, es decir, a la gente que se la suspende o que no está yendo a trabajar, se le otorga un seguro de desempleo que lo paga, el Estado paga el sueldo durante 4 meses. Entonces, lo que se ha hecho es permitir que los alimentos se descuenten directamente del seguro de desempleo, o es lo que se está gestionando de hacer. Acá es bastante más difícil de tomar esa determinación, porque lo único que ha dado el gobierno es un plan, es decir, es una ayuda social de 10.000 pesos. Es muy difícil determinar, hacer una relación entre los alimentos y esta ayuda establecida por el gobierno de 10.000 pesos que todavía no se ha cobrado y que todavía no se sabe bien quién los van a cobrar. Octava clave, los procesos de familia. Los procesos de familia. ¿Por qué se caracterizan los procesos de familia? Los procesos de familia se caracterizan por el acceso a la justicia en forma inmediata, por inmediatez, celeridad y acceso ilimitado al expediente. Inmediatez, celeridad y acceso ilimitado al expediente. Nosotros hoy no tenemos ni inmediatez, ni celeridad, ni acceso limitado o ilimitado al expediente, salvo por medios electrónicos que pueden funcionar medianamente en forma adecuada. Ninguno de estos principios se cumple acabadamente en una feria judicial de plazo indefinido. Y es acá donde la política pública de los poderes judiciales, y reitero, la Corte de Mendoza ha adoptado políticas públicas en serio, han de propugnar las tesis y la buena fe procesal como paradigma que alivie la situación de crisis y limite las barreras que imponen las restricciones. Y acá hay que tener en cuenta una cosa que vengo diciendo y diciendo. No se sabe cuánto va a durar la crisis y tampoco se sabe cuánto va a durar la feria. Entonces, cuando no se sabe cuánto durará la crisis, ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Y vuelvo a decir lo que dice la CEPAL. Cuando no se sabe cuánto durará la crisis, ni la forma en que podría tener la recuperación, y la recuperación impacta en la familia decididamente, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Y esto, estimados colegas, no solo se aplica en el derecho de familia, se aplica en todos los ámbitos del derecho patrimonial que influyen en el derecho de familia, porque todos vivimos insertos en una familia. A ver, si nosotros tenemos un embargo y están suspendidos los tribunales,
tenemos que lograr la feria, habilitar la feria para efectivizar este embargo, porque si no, no van a estar más los bienes. Y los efectos negativos van a ser mayores. Entonces, lo que hay que cobrar conciencia en el proceso es que cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Pero ustedes me dirán, ¿y cómo hago para lograr estos efectos negativos, respuestas eficaces en épocas en las que no hay desplazamientos? Es cierto, y tiene usted razón, algunos de los mecanismos tradicionales de mercado podrían no ser suficientes para enfrentarla debido a la interrupción de las actividades productivas y de las actividades judiciales y la consiguiente contracción de demanda. Pero también es cierto que hay que tener claridad en la determinación de lo que en derecho procesal mi profesor me decía: evitemos el pedaleo en el aire. Contra más rápido otorguemos una medida, menores van a ser los efectos procesales negativos. Continuemos. Novena cláusula, y ya vamos terminando, pónganse contentos. El deber de asistencia. El deber de asistencia está ampliamente relacionado con el decreto de necesidad de urgencia 297, artículo 6, que establece la posibilidad de circular con el objeto de asistir. ¿Y qué es lo que es el deber de asistencia? Una profesora, hermana de la mejor bailarina de ballet y directora del Ballet Teatro Colón, dice que los niños no necesitan esto si están con un padre están asistidos. Bueno, esto no es así. El deber de asistencia surge del matrimonio y de los nexos familiares y es una consecuencia de la comunidad de vida familiar, que exige una continua colaboración, tanto en el ámbito personal como en el económico. Es la causa fuente del deber de asistencia, está en el matrimonio, y está en las relaciones de parentesco, y está en las relaciones filiales. El deber de asistencia está explícitamente contemplado en el artículo 431 del Código Civil y Comercial con respecto al matrimonio, y se desprende del artículo 638 de la responsabilidad parental, y surge del deber de asistencia patrimonial que se debe a los parientes. Y hoy cobra una importancia trascendental el deber de asistencia, porque si no ponemos en juego el deber de asistencia, difícilmente podremos sobrevivir esta crisis. El contenido del deber de asistencia es amplio, se extiende a la esfera personal y a la patrimonial. Por lo tanto, debe entenderse que la solidaridad y el socorro de los miembros de la familia se deben brindar, abarca el plano personal como en el económico, por lo que comprende todo tipo de apoyo económico, intelectual, espiritual e inclusive laboral, y todo tipo de auxilio económico, patrimonial, físico o moral. Acá tenemos propagandas de quienes se ofrecen para hacer la compra de personas que tienen mayor grado de riesgo. Pues bien, esto es el deber de asistencia familiar. No es necesario que los hagan terceros. Si están los miembros de la familia, y ellos pueden desplazarse para cumplir con el deber de asistencia de los mayores y de todos los miembros de la familia y del cónyuge que más lo necesitan. Décima clave, las personas con discapacidad y los adultos vulnerables. Este es un problema, sinceramente, que amerita una clase por sí solo, que es el tema del acceso a la salud. Hoy es más complicado que nunca.
Las personas con discapacidad y los adultos vulnerables requieren del acceso a la salud. Y esto nos enfrenta a varias problemáticas. Una de las problemáticas es los niños con discapacidad. Los niños con discapacidad requieren salir, forma parte de su terapia. Y les voy a contar un amparo, y después les mando la resolución, resuelto, valga la redundancia, por un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no nacional, sino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trataba de un niño con síndrome autista, que vivía con su papá y su mamá. No era el caso del niño que había que desplazar del padre a la madre o de la madre al padre. No, era un niño que vivía con su padre y con su madre. Y que si le aplicamos el artículo 2, el decreto, el DNU 297, de aislamiento social preventivo y obligatorio, no podía salir. Entonces, este niño se presenta ante el juez y, por intermedio de sus progenitores, trae el certificado de discapacidad, demuestra que es un niño con síndrome autista y que la única terapia que había era caminar hasta 25 kilómetros por día. Entonces, los padres lo que piden es que se lo autorice durante 2 horas todos los días a salir, porque el niño, a partir del momento del aislamiento social obligatorio, empezó a autolesionarse. Y no solo autolesionarse, corría en peligro la vida de la hermanita de 7 años, porque era agresivo consigo mismo y con los demás. Y el juez autorizó la salida del niño por un periodo de 2 horas, estableciendo un circuito, es decir, una distancia máxima para recorrer, estableciendo también que guardara las prevenciones lógicas de las prevenciones lógicas que se requería en el aislamiento de 2 metros, etc. Quiero advertirles que hubo una resolución del Ministerio de Salud que permitía que en los casos de menores con discapacidad se los excluyera del aislamiento. Duró un día, después hubo una vuelta atrás, porque los gobiernos en esto, no solo el nuestro, todos trabajan a error. Y esto obliga a que vaya a la justicia. Y la justicia, con lógica, razón, tiene que, en primer lugar, habilitar la feria judicial. Y en segundo lugar, creo, hacer lugar a este tipo de peticiones por las convenciones que protegen a las personas con discapacidad. Lo mismo ocurre con los adultos mayores. Los adultos mayores, yo diría, que en orden a la violencia están en uno de los rangos con más posibilidades de sufrirla después de los niños. Porque, como les recuerdo, los niños hoy nadie advierte si sufren violencia, porque no van a la escuela. Los adultos mayores, aparte del problema de la violencia, tienen el problema del acceso a la salud. Y quiero señalarles que no tiene que haber discriminación en razón de la edad para el acceso a los respiradores. Este es un problema de salud, es un problema de vida y es un problema de bioética. Si la situación llega a su pico máximo y los respiradores no alcanzan, es muy probable que sean otorgados en forma prioritaria a las personas más jóvenes. Y todos los bioeticistas dicen que no tiene que haber discriminación en razón de la edad para el acceso a los respiradores. Con esto creo que debemos terminar en razón de la hora, de vuestra paciencia, de la mía también, y hacer unas últimas acotaciones. Voy a traer un cuadro que muchos de ustedes ya lo conocen, pero que hoy vale la pena volverlo a mirar.
Y este cuadro es La balsa de la medusa de Théodore Géricault, figuración de un acontecimiento que conmovió a Francia, el naufragio de la medusa, con repercusiones que tocaron lo más profundo del alma humana, y en ella vemos las diferentes actitudes humanas que se manifiestan en los momentos límites de la vida, y una pandemia es un momento límite de la vida, tan límite como un naufragio o como una guerra. Y nos queda pensar, ¿en qué lugar estaríamos nosotros en este cuadro y cuántas veces atravesamos esta situación difícil en este momento de incertidumbre? Nos dejamos derrotar y tiramos a la deriva todas nuestras fuerzas y decimos, nada tiene solución. No creemos que tenga solución. Dudamos de todo y de todos. Dudamos del gobierno, de la información, de nuestra propia capacidad, de la capacidad de nuestra corte, de la capacidad de nuestros dirigentes del Colegio de Abogados. O somos los que mantenemos la esperanza por encima de todo. Si ustedes ven, ninguna barca viene a rescatarlo, y sin embargo hay un grupo que mantiene la esperanza por arriba de todo y no deja de esforzarse a llegar al triunfo. Esperanza es decidir triunfar en cada circunstancia que nos toca vivir. Colegas, muchas gracias. Bueno, agradecemos la excelente disertación, siempre tan clara, tan contundente, de la doctora Medina. Agradecemos la participación de todos los que están ahí, en especial las comisiones de Derecho Civil, Derecho de Familia. Lo hago en la persona del doctor Pablo de Rosas y Milagros Berti, a nuestra coordinadora de comisiones, la doctora Silvana Ippoliti, que ha trabajado también duramente para que esto fuera posible, uno de nuestros directores, el doctor Raúl, que está ahí también con nosotros, Raúl Rinaldi. Agradecemos a todos. Muchísimas gracias. Yo cedo la palabra a Pablo o a Milagros por si hay alguna consulta más que quieran hacerle a la doctora Medina. Doctora, muchísimas gracias como siempre, y siempre las puertas de su colegio están abiertas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siempre, de todo corazón. Me encanta, espero no haberlos aburrido demasiado, se me hizo un poco larga, pero tenían tantas cosas para decir, o pensé que habría tantas cosas que les podrían interesar. Sí, han sido realmente todas las cosas, todas muy, muy interesantes. Creo que hay magistrados también escuchando sus palabras, y esperamos también la ayuda de ellos para poder salir adelante en todas las dificultades que se nos están presentando a los abogados para ejercer la profesión. Muchas gracias. Está la doctora Milagros Berti. Adelante, Milagros. Hola, Milagros. Hola. Hola, Milagros. ¿Cómo estás? Graciela, ¿me escuchás? Yo te escucho perfecto. Bueno, agradecerte en nombre de la comisión. La verdad que más que brillante la exposición, más que claras las ideas, es una situación bastante difícil y compleja para salir, pero bueno, al menos has tocado un poco de cada tema, nos has abierto los ojos un poco y nos has dado ideas como para ver cómo sigue. Así que las preguntas que había pensado en la comisión han sido todas respondidas, y más que satisfactoriamente, así que bueno, nada más que volverte a agradecer. Muchas gracias, Graciela, un gusto escucharte como siempre. Yo le agradezco a Pablo de Rosa, que siempre es mi vínculo con Mendoza y que colabora en todo, pero además de eso me trae tortitas mendocinas y de contrabando. Eso me engorda bastante, pero me hace sentir muy feliz. Sí, tenemos una clave que en vez de tortita se dice la merca.
Completamente oculto, porque ya tengo prohibido. No sé si alguien quiere por el chat hacer alguna pregunta, que la doctora las va a responder. Ella puede mirar por abajo donde dice chatear, alguien de los asistentes. Yo creo que ha sido bastante, no ha sido larga, Graciela, la charla, sino que los temas a tratar durante estos días han sido muchos, y el tema familia, lo que es alimentos, contratos de alquileres, vivienda, todo ha sido muy claro cómo los ha tratado. Así que, bueno, fijémonos si por el chat hay alguna pregunta. Creo que no, Pablo. Ahí dice Romy. Todos agradecimientos y felicitaciones. No, dice, me gustaría que la doctora nos cuente la respuesta del locador al caso sí, acá, en el caso del artículo 103. No, invítenlo a Julio Rivera. Bueno, esto es un problema. El artículo 1203 del Código Civil dice, a ver, ¿me dan un segundo? A ver si lo tengo a mano, o si vuelvo, para no volver a poner la pantalla. Dame un segundo. El artículo 1203 dice, frustración del uso o goce de la cosa. Si por caso fortuito o fuerza mayor el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o esta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Este artículo, si tienen interés, les cuento, ha dado lugar a múltiples discusiones. En particular, Julio Rivera y yo hemos discutido, y Julio ha discutido con muchos abogados sobre su aplicación. Yo les cuento lo que yo opino en particular. El artículo dice que si la cosa no pudiera servir, dice, si se ve impedido usar o gozar de la cosa, o esta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la resolución o puede dejar de pagar el precio. Parece claro que esta situación se da en el caso del temblor de tierra o el terremoto, y se ha aplicado en México y también en algunos casos en Chile. El caso es el siguiente, la cosa no sirve para su destino. Entonces, como la cosa no sirve para su destino, yo no estoy obligada a pagar el precio del alquiler hasta tanto la cosa sirva para su destino. Ahora, esto se aplica sinceramente al caso del contrato de locación de inmuebles comerciales. Pensemos toda la calle San Martín que está alquilada en Mendoza. Van a dejar los locatarios de pagar los alquileres porque la cosa no sirvió para su destino. A ver, la cosa no sirvió para su destino. Y no hubo un temblor de tierra, pero hubo una medida legislativa que me clausuró el local, al igual que si la puerta se me hubiera trabado, porque se me movió con el cimbrón y yo no podía abrir la puerta del local. Yo creo que este artículo se aplica. Bien, ¿qué dice Rivera Julio César al respecto? Rivera Julio César al respecto, a quien podría llamar, si quieren lo uno a la conferencia y lo llamo para que les explique él este tema, dice, no, esto se aplica cuando el caso fortuito de la fuerza mayor afecta a la cosa. Dice Graciela, esto es cuando la cosa no sirve para el destino. Y a la cosa sirve para el destino, sirve para el comercio. Lo que pasa es que no se puede hacer comercio. Bueno, a ver, gatopardismo, no sirve para el destino si yo no puedo abrirla. A lo que él responde, esto es hacer
pesar sobre una sola de las partes el precio de la crisis. Y es sobre el locador. Y esta es la defensa del locador. ¿Tiene el locador que soportar solo el precio de la crisis? ¿Qué hizo él? Para él también es un hecho del príncipe. A lo que yo digo, a ver, no es de hoy que una sola de las partes tenga que soportar solo la situación. Ya lo decía Vélez. Vélez, en la nota, creo que es el 1225, búsquenla después, decía la peste. En el caso de la peste, hay caso fortuito. Y este es un caso fortuito. Entonces, el locador tiene que soportar solo el impedimento parcial. Creemos que va a ser 15 días nada más. Si esto no les gusta, y probablemente yo no tenga razón, no lo sé. Lo que sí es cierto es la renegociación y la obligación de renegociar de buena fe que proviene del 1101 que yo les decía. Pero estas dos medidas son más importantes que las normas del código, las normas que establece las leyes de emergencia en los decretos que yo les cité, que simplemente lo que hacen es suspender el aumento de los alquileres. Pero dentro de 6 meses yo tengo que pagar el aumento de los alquileres. No sé cómo voy a hacer, pero lo voy a tener que pagar. A mí me parece que el abogado, que el buen abogado, es decir, vos, Pablo, ustedes, colegas, tienen que conocer otras respuestas. Tienen que decir, a ver, yo no voy a pagar el aumento de los alquileres, yo voy a renegociar el precio del contrato. La ley me da derecho a renegociar el precio del contrato. Me da derecho, por el 1101 me da derecho por la teoría de la imprevisión, porque es un caso fortuito, y no tengo necesidad de llegar a plantearlo judicialmente. Esto tenemos que resolverlo nosotros, y para ello lo que tenemos que hacer es establecer de entrada las pautas de renegociación, y sobre todo las pautas de renegociación en los contratos de gran envergadura, donde yo pueda demostrar fácilmente a mi locador cuál es el impacto de las medidas económicas en mi negocio. Si mi negocio ha sido el alquiler, está relacionado con el turismo, yo tengo que probar con la facturación del mes del 2019, correspondiente al 2019 en esta época, para decirle una de las formas, y cómo en este mes yo no he facturado, y cómo necesito renegociar el precio del alquiler. Esto es fundamental. Pero de todas maneras lo podemos charlar, porque no hay verdades absolutas, y todos los días aprendemos algo, y el que está en la calle, y el que está en el ejercicio de la profesión, y el que tiene el caso, el cliente, la necesidad, es el que va dando la pauta. Ahí, doctora, hay una consulta del doctor Sergio Prellada que dice, si el padre o madre que no convivió con los menores durante el lapso del aislamiento obligatorio, luego no compensa el tiempo que no estuvo con ellos, ¿podría el que los tuvo, a los niños, pedir un incremento proporcional de los alimentos adicional a la cuota convenida? ¿Podría el que los tuvo pedir un incremento? Sí, Sergio, hola, ¿cómo estás, Sergio? Bueno, no sé si tenés habilitado el micrófono para escucharme. Esta pregunta es muy interesante, por supuesto, y tiene diferentes factores. Bueno,
Evidentemente, si el padre o madre que convivió con el menor y no correspondía que conviviera con el menor, o convivió más tiempo, puede pedir un incremento de la cuota alimentaria. Pero, ojo Sergio, esto no es una sanción por la no convivencia y la no compensación. El incremento de la cuota alimentaria no puede verse como sanción, ni por la teoría del clean hands o venir a los tribunales con manos limpias, pero sí por el hecho de que yo me vi obligada a pagar más y afrontar muchos más gastos. Si yo tengo un régimen de tenencia compartida y van una semana con el padre y una semana conmigo, o los fines de semana conmigo, o como se les ocurre a ustedes, y de repente estoy siempre yo con ellos, evidentemente las cuentas de la cuota alimentaria pueden llegar a cambiar. Y pueden llegar a establecerse atrentes por el hecho de que no se compense el tiempo que no estuvo con ellos. Muchas gracias, Graciela. Gracias a ti, Sergio, siempre inteligente. No sé si la doctora Milagro Verdi tenía alguna otra pregunta que han cursado de la comisión. Hay que habilitarle el audio a... Acá me pregunta Claudia Milanese, ¿qué sucede si el padre con el que no convivió quiere compensar el tiempo y el otro progenitor se niega a la compensación del tiempo? Bueno, esto es gravísimo. Por empezar, van a tener que entrar a funcionar los abogados para mediar y tener muy en claro que corresponde la compensación para aconsejar a sus clientes. Porque acá tenemos que evitar la litigiosidad. Y la función del abogado de familia es la función de aconsejar a las partes. Yo confío en los excelentes abogados mendocinos para llegar a una solución con su cliente y con el abogado de su cliente. Si no lo logran, los jueces van a tener que ser muy duros en esta situación, porque saben que se les impidió ver a los hijos en épocas de crisis alimentaria. Cuando más ansiedad hay de verlos. Y si después no quieren compensar, lógico es que los jueces sean duros. Pero es preferible no llegar a justicia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La mayor preocupación está dada por las cuotas alimentarias incumplidas y las circunstancias que hasta el momento no encuadran en situaciones de excepción. ¿Existe alguna sugerencia que nos pueda brindar? Para mí en privado. Bueno, como es en privado esto, lo contesto en privado, pero les quiero contar algo. El 8 y el 9 de este mes sale un suplemento en la ley, que si quieren ustedes, para todos los que no reciben la ley, se los mando yo, dedicado exclusivamente a los temas de derecho de familia. El suplemento lo dirigí yo. Esto no quiere decir que lo escribí yo, sino que lo dirigí. Y hay artículos sobre alimentos y que responden a esa pregunta en particular que me hicieron, a cómo lograr el cobro de los alimentos porque no encuadran en las situaciones de excepción. Hay un artículo especial sobre alimentos, hay un artículo especial sobre protección a la vivienda familiar, hay un artículo especial sobre discapacidad, hay un artículo especial. Cada uno de los 10 tópicos que yo toqué tiene un artículo profundo, mucho más profundo que esto que yo les he dado. Y más aún, porque son 2 diarios dedicados al tema, por especialistas de la materia. Como insisto, sé que no sé si el colegio está suscrito a la ley, supongo que sí, pero si no, me comprometo a mandarles el ejemplar del diario para que lo circularicen entre ustedes. Bueno, última pregunta, dice, ¿qué pasa cuando el que sostiene todos los alimentos es el alimentante? Y en este caso el padre, ¿puede repetirlos a la madre?
Ahí sale, del doctor Jorge Bulgeroni. ¿Qué pasa cuando el que sostiene todos los alimentos alimentantes, en este caso el padre te puede repetirlos a la madre? Depende, doctor, depende. Depende porque los dos padres están obligados a pagar alimentos a sus hijos en las posibilidades de sus ingresos. Por supuesto que si el padre es quien sostiene todos los alimentos y no debiera hacerlo, puede repetirlos a la madre. Pero también es cierto que si eso dependerá de las circunstancias de cada uno de los casos, porque el trabajo doméstico también hay que revalorizarlo, y les juro que yo hoy la estoy revalorizando más que nunca, y hay que tener en cuenta cómo es la situación. Pero hoy la sociedad no admite que sea el progenitor varón simplemente el que deba pagar los alimentos. Tienen que ser los dos, y si lo paga uno solo puede repetirlos. Bueno, Pablo, Milagros, no sé si hasta acá estamos... Queda una sola última pregunta que la doctora la puede ver. Que es de Silvia Los Rocunes, deberes de última. asistencia conyugal, por ejemplo, respecto a un presunto incapaz, aquí en San Rafael fue objeto de denuncia y no se tomó ningún tipo de medida urgente. Denuncia realizada la semana pasada en sede penal online ante el Ministerio Público. El tema de las personas con discapacidad yo lo dejé para el último porque es el tema más complicado que hay. Porque es el tema que menos importancia se le da, y que en realidad hay que tomar medidas con respecto a los incapaces, o a los presuntos incapaces, o a los centros de aislamiento de ellos cuando están sometidos a un proceso de desintoxicación por drogas. Pero esto lo dejamos para la próxima. Bueno, nosotros por nuestra parte hacemos, ¿no? Le dejamos las últimas palabras a la doctora Disparte para que haga el cierre. Muchas gracias, Graciela. Gracias, gracias Pablo, gracias Andrea. Un beso grande, muchísimas gracias y esperemos estar nuevamente pronto por este medio o personalmente. También